Hola, soy Esther Vega y quiero mostrarte en este vídeo los 7 principios esenciales para manifestar un negocio próspero y con propósito. Y voy a estar hablándote desde unos aprendizajes que llevo implementando a través del curso de milagros y otras enseñanzas espirituales que han llegado a mi vida. Primero decirte que soy mentora de negocios desde 2012, emprendedora desde 2007. Y desde que empecé a emprender, una de las cosas que me di cuenta, cuando ahora en retrospectiva observo, es que la semilla desde donde yo empecé a emprender fue la necesidad de generar ingresos para poder soltar un trabajo que ya no quería. Gracias al negocio, yo siempre he dicho que de alguna forma, aunque creamos que viene pues para podernos ayudar a conseguir la libertad, tanto financiera como libertad de tiempo, como libertad de poder soltar un trabajo o un jefe, también para mí realmente el negocio nos ayuda a crecer, a evolucionar, a expandirnos. Es un proceso de desarrollo personal y espiritual muy profundo, porque gracias al negocio, gracias a tener que enfrentarnos a miedos, gracias a tener que enfrentarnos a creencias, a situaciones conflictivas, a negatividad que nos viene, todas esas cosas que vivimos con el negocio nos ayuda a crecer. O sea, al principio me enfoqué mucho en el marketing, me enfoqué mucho en las estrategias, me enfoqué en enseñar mucho todo eso, hasta que entendí que eso no era la clave del éxito, porque la clave siempre estaba dentro de ti, ya sea en tu mente, en tus pensamientos, tus emociones, en tu estado del ser, es lo que realmente está manifestando lo que tienes hoy ahí fuera. Pero ¿qué pasa? Que eso no nos lo han enseñado. Fuera solo ves formaciones de marketing, de ventas, de cómo conseguir clientes, cómo hacer reels, cómo estar en las redes sociales, cómo hacer, y nos pasamos la vida haciendo cosas para tener algo. Y entonces nos frustramos cuando ese algo no llega, cuando esto no lo vemos posible, cuando sentimos que no hay manera de que nosotros lo podamos alcanzar. Y así es donde nos encontramos muchas veces. Bien, pues este contenido de este vídeo va mucho relacionado con esas personas que se sienten en esa situación. Porque yo estuve muchos años haciéndolo desde ahí, desde la necesidad de un resultado, desde la necesidad de ganar dinero, desde la necesidad de tener clientes para poder generar ingresos, desde el yo puedo conseguir esas metas, si otros han podido, yo también puedo, y como queriéndome demostrar que yo era válida para poder conseguir los resultados que estaban consiguiendo otros, ¿no? Entonces, era como llenarme de conocimiento, llenarme de formación para yo sentirme valiosa, para yo sentirme suficiente, para yo sentirme grande. Pero en realidad, si no estás sintiéndolo por dentro, si no te sientes suficiente, si no te sientes merecedora, si no te sientes válida, si no te sientes realmente capaz por dentro, por mucho que tú llenes de conocimiento y de formación y de experiencias y estrategias, no van a servir de nada, porque dentro estás igualmente transmitiendo una energía que no está relacionada, no es coherente con lo que realmente tú quieres. O sea, tú quieres una cosa, pero en realidad no lo estás siendo, por dentro no lo estás siendo. Entonces, supongo que si eres emprendedor, emprendedora, eres coach, eres terapeuta, mentor, mentora, quizás has estado trabajando en el marketing y te gusta el mundo del desarrollo personal, porque es importante, y supongo que si no, no hubieras llegado aquí, que te guste el mundo del desarrollo personal y espiritual. O sea, que de alguna forma sientas que también tienes ese lado espiritual, que se te ha despertado, que sientes que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, que sí que te gusta lo que es el mundo espiritual, que entiendes de energías, que entiendes de todas estas cosas, pero no sabes por qué en el mundo de los negocios esto no está funcionando. Cuando digo que no está funcionando es porque no estás teniendo los resultados económicos que te gustaría tener. Al final, esa es la clave de un negocio. No es negocio si no tienes dinero. Básicamente esa es la clave, ¿no? Entonces, si tú te sientes así, si sientes que por mucho que has hecho, a lo mejor te has formado con muchos mentores, has hecho muchas formaciones de técnicas, de terapias, de herramientas, ya conoces muchas cosas, porque yo veo gente que tiene un currículo así como yo, ¿no? Que soy formadora, no sé qué, que te voy a compartir en este vídeo, tiene mucho que ver también con mi experiencia a través del curso de milagros. Y el curso de milagros es un entrenamiento para que empieces a poner más atención en el ser y no tanto en el ego, ¿no? Entonces, este entrenamiento nos ayuda a recordar que somos un espíritu viviendo una experiencia humana y que nuestro propósito es recordar precisamente eso que somos. Entonces, la experiencia de buscar clientes, de ganar dinero, pues nos lleva muchas veces al sufrimiento, a la culpa, a la preocupación, al miedo, a la comparación.
y que no nos sintamos suficientes y nos hace querer que seamos perfectos, no nos gusta sentirnos rechazados o sentir el desamor, el abandono, la lucha, el esfuerzo, el odio, el rencor, todas esas heridas también de la infancia que hemos vivido y que se despiertan cada vez que ocurre algo fuera, ¿no? Y todas esas experiencias lo único que están avisando es de dónde está nuestro nivel de conciencia, desde dónde estamos proyectando el mundo exterior, que es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿no? Y entonces los 4 niveles de conciencia para mí es la víctima, el hacedor controlador, el manifestador consciente y el iluminado. Entonces, la víctima, pues ya prácticamente no estará mirando este vídeo. Yo me enfoco mucho en los hacedores controladores que están en un punto casi cerca de ya ser manifestadores conscientes o ya están siendo manifestadores conscientes, pero les cuesta soltar el hacedor controlador. El hacedor controlador es el que ha estado de formación en formación, el que ha estado adquiriendo conocimiento, el que ha estado haciendo estrategias, el que realmente está teniendo resultados, pero de alguna forma se siente muy cansado, ¿no? Es como que, vale, sí, a veces funciona, a veces no funciona, lo hace todo desde la fuerza, lo hace todo desde, bueno, si yo pongo empeño, si yo pongo tiempo, si yo pongo dedicación, lo puedo lograr. Entonces, el manifestador consciente, que es hacia donde queremos ir, hacia lo que yo quiero conseguir y hacia donde te quiero llevar en este vídeo y hacia donde yo estoy llevando ahora mi negocio, es a esas personas que quieren dejar de perseguir el resultado y empiezan a soltar la necesidad y el apego. Eso es un proceso, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. El manifestador es alguien que ya empieza a tener esa conexión con las leyes universales, es la persona que de alguna forma empieza a entender que las cosas pasan porque tienen una razón, tienen un para qué, empieza a aprender de las situaciones, no solamente las quiere controlar y que pasen como uno quiere, sino que, bueno, ha pasado esto, venga, ¿qué me trae esta situación? ¿Para qué ha pasado esto? Y en este caso, por ejemplo, cuando a mí de repente me lleva a mi vida profesional, donde me quedo sin clientes, donde no genero ingresos durante unos meses y yo digo, yo no sé qué está pasando, gracias a esa situación es como que tengo que parar para empezar a observar qué significado me está trayendo esto. Ahí es cuando entiendo lo que te decía antes de que había estado haciendo las cosas desde la necesidad de un resultado y desde todos esos años me habían llevado a resultados, pero también me había llevado a sufrir muchas veces porque era como una montaña rusa donde ahora tiene resultados, ahora no tiene resultados, ahora tiene resultados, ahora no tiene resultados y eso no era la plenitud ni la abundancia ni la felicidad. A veces me sentía incoherente por mi mensaje, porque yo estaba hablando de abundancia, yo estaba hablando de tener resultados, de vender ventas de alto valor, de generar grandes cantidades de dinero, y yo no siempre estaba siendo constante en eso. Por lo tanto, eso te crea esa incoherencia dentro de ti que te hace sentir una impostora, ¿no? Al final la vida te tiene que parar, ya sea con una enfermedad que también ocurrió, ya sea pues por una situación difícil como en este caso el dinero, que al final a mí me da donde más me duele. Cuando te quitan toda fuente de ingresos y que por más que tú haces, porque sigues haciendo estrategias, sigues haciendo acciones en el exterior para tener resultados y la vida no te da, es como que te está diciendo, párate, porque aquí te estamos diciendo algo y no te estás enterando. Ya el alma empieza a gritar, ya tu esencia empieza a gritar. Te está queriendo avisar y tú no le estás escuchando. Entonces, como no le has escuchado durante años, al final tiene que ocurrir esto. Y en ese momento yo me doy cuenta de que al final el dinero le estaba dando un significado de que era mi salvador, era el que me daba tranquilidad, el que me podía dar libertad, el que me podía dar una serie de paz interior si tenía dinero. Cuando eso no es lo que realmente somos, el manifestador y el iluminado sobre todo ya vive desde la presencia completa donde el iluminado no necesita el dinero, no persigue para nada el dinero solamente es una energía que está a su disposición cuando se requiere, pero no va en busca del dinero, porque el ser manifestador, ya significa reconocer todo lo que ya somos prósperos, ya somos ricos, ya somos paz, ya somos amor, ya somos éxito. Ya lo somos, pero el controlador hacedor
quiere tener riqueza porque cree que no la tiene, quiere tener amor porque cree que no la tiene, quiere tener prosperidad o éxito porque cree que no lo tiene y cree que el dinero va a ser lo que le va a dar todo eso. Entonces ahí es donde está el primer principio de este vídeo, es el que está desordenado, porque el primer principio y es la ley del orden y el orden de la vida es ser, hacer y tener. Y cuando estamos actuando desde el hacer para tener, no estamos observando el ser. Yo no puedo tener si no soy ya. O sea, yo no puedo ser abundante o no puedo ser exitosa si yo no me siento exitosa hoy. Si creo que seré exitosa cuando tenga 10.000 euros en el banco o 100.000 o 1.000.000, en ese momento, si es solamente cuando tenga eso, cuando yo seré exitosa, la vida, o sea, es que yo ya no me lo estoy sintiendo exitosa, por lo tanto, sentiré que no soy buena, sentiré que no soy suficiente, y eso es lo que estoy siendo, y eso es lo que me está reflejando la vida, ¿no? Jesús de Nazaret decía, aquellos que tienen se les dará más, y a los que no tienen se les quitará hasta lo poco que tienen. O sea, fíjate, aquellos que tienen se les dará más, y a los que no tienen se les quitará hasta lo poco que tienen. Y uno puede creer que eso de se les dará más a los que ya tienen, y se les quitará a lo poco que tienen a los que no tienen, te puedes pensar que se refieren a dinero o a cosas materiales, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de se les dará más a los que ya tienen, es a los que ya sienten que son abundantes, que ya sienten que ya son prósperos, que ya sienten que son exitosos, que ya sienten que son ricos, que ya sienten que lo son. O sea, que ya se sienten así, que ya lo son, porque ellos ya se sienten ricos y abundantes y prósperos y felices y en paz. Como ya se sienten, se les va a dar más. Pero si tú crees que no tienes, entonces se te va a quitar incluso lo que crees que tienes. O sea, si yo me siento un fracasado, pero quiero intentar hacer ver en las redes sociales de que yo te puedo ayudar porque yo tengo un método, porque yo sé hacer, pero yo me siento falso o me siento incapaz de ayudar, ¿qué resultados crees que vas a traer desde ahí? Pues se te va a quitar todo, incluso lo poco que tienes. O sea, eso es lo que pasa cuando no estás siendo coherente. Y esto es otro de los principios que vamos a estar viendo, ¿no? Ese es el tema en que nos lleva a tener un negocio próspero, porque prosperidad significa crecer, avanzar y evolucionar. Y si queremos tener un negocio próspero realmente, quien tiene que crecer, avanzar y evolucionar somos nosotros. Por dentro, desde dentro hacia afuera, porque la vida te está reflejando justo aquello que tú eres. Y lo que tú eres es lo que sientes sobre ti, tu autoconcepto. Entonces, esto para mí es súper importante tenerlo claro porque eso es lo que nos va a llevar a que entendamos desde dónde estamos haciendo las cosas. Cuando no estamos teniendo el resultado que queremos, es porque no estamos siendo las personas que ya son ricos, ya son prósperos, ya son exitosos, ya son abundantes, ya son felices y ya sienten que lo tienen todo. Entonces, yo entiendo que si tú estás aquí o hacia las personas que yo me dirijo, sobre todo son esas personas que quieren pasar del hacedor controlador, que es el que considera que sabe cómo tienen que ser las cosas, dónde tienen que pasar las cosas, en qué momento tienen que pasar las cosas, porque nos han enseñado que si yo visualizo y enfoco, lo voy a conseguir, pero si yo no estoy siendo ya o creo que ya eso está dado, por más que visualice, voy a seguir repitiendo siempre lo mismo. Entonces, el soltar el apego a los resultados es empezar a disfrutar de vivir del ser y es empezar a ser un manifestador consciente. Manifestar lo estamos haciendo continuamente, desde incluso la víctima. La víctima es la que cree que la vida es una mierda porque no le viene nunca nada de lo que él quiere y porque le pasan cosas y no tiene un control de cómo poder salir de esa situación. Está continuamente en la queja y ni siquiera se preocupa por el desarrollo personal y menos por el espiritual. Entonces, está continuamente manifestando esa realidad en su vida porque eso es lo que es, eso es lo que siente, eso es lo que está creando en su vida. El hacedor controlador es el que está todo el día haciendo cosas porque cree que tiene que hacer las cosas para que la vida le dé. Y entonces desde ahí es desde la fuerza, es desde el sacrificio, es desde la necesidad, es desde hacerlo por obligación y no por pasión. Porque lo tengo que hacer porque me han dicho que se tiene que hacer así y aunque no me guste hacerlo, pues yo lo hago. Y ahí es donde nos metemos todos en el mismo saco, haciendo todas las mismas estrategias, aunque esa estrategia no conecte contigo. Estos 7 principios es para que tú empieces a hacer tu negocio realmente desde donde tú quieres hacerlo, desde tu propio ser, desde tu propia esencia, porque cuando empiezas a escuchar
A tu voz interior, ella es la que te guía y es la que te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero como no la estamos escuchando, nos buscamos mentores para que nos digan cómo hacer. Eso no significa que no tengas que hacer formaciones, que tengas que aprender a hacer cómo hacer cosas y aprender nuevas técnicas y nuevas habilidades. Está claro que se tienen que aprender porque la vida evoluciona y así como ahora aparece la inteligencia artificial, no voy a negar que no la podamos utilizar. Pero ¿desde dónde la utilizo? ¿Desde creer que la inteligencia artificial me va a salvar la vida o desde utilizarla como una herramienta para que me ayude en mi proyecto, sabiendo que si lo hago es porque algo dentro de mí me dice, oye, tira por aquí, pero no porque todo el mundo lo esté haciendo? Esa es la diferencia. Entonces, el primer principio, como te decía, es el principio del orden. Es ser, hacer, tener. No es hacer para tener y luego ser, ¿vale? Entonces, pregúntate, y esta sería una pregunta muy importante que te tienes que hacer, incluso si puedes parar el vídeo y hacerte la pregunta, es ¿con qué intención inicié yo mi proyecto o mi negocio? El primer momento que tú decides tomar la decisión de hacer un negocio o un proyecto, ¿desde qué intención? Porque si tu intención fue la de ganar dinero, ya la hacías desde el ego. Si tu intención fue modelar a esa persona, la estabas haciendo desde el ego, creyendo que cuando yo modele a esa persona seré como él, pero no es así. El ser se tiene que trabajar para que puedas ser como esa persona, tendrías que pensar como esa persona, hacer las cosas que hace esa persona y sentir como esa persona. Entonces, hay que observarse y no, nada es bueno ni malo, simplemente esto es reconocer desde dónde yo planto una semilla, como yo reconozco que la planté desde la necesidad y como he plantado desde la necesidad, esos frutos que van a traer esa semilla van a ser de necesidad. Entonces, si yo quiero tener otro tipo de resultados, voy a tener que tener conciencia desde dónde a partir de hoy quiero decidir, tomar la decisión de volver a plantar otra semilla para poder hacer las cosas desde otro lugar, desde otro estado del ser o desde otro estado de conciencia donde yo ya conscientemente decido, no voy a plantar esta semilla para hacer las cosas desde la necesidad. Ahora inicio un proyecto, este nuevo proyecto, por ejemplo, mi nuevo proyecto Mente Divina, pues ya lo estoy creando desde la experimentación de querer experimentarme desde el ser para poder dar desde el servicio, desde el amor y desde ahí que todo me venga dado, que todo lo que tenga que venir para mí, pues yo esté atenta a que todo me inspire, a que todo lo que me inspire pues lo ponga al servicio. Habrá momentos de duda, habrá momentos de incomodidad, habrá momentos de, bueno, donde aparezcan momentos difíciles, no va a ser todo más de rosas, porque esos momentos también van a ser momentos de crecimiento y expansión. El segundo principio es el principio de causa y efecto. O sea, aquello que sucede fuera es un efecto de lo que hay dentro, que es lo que te venía diciendo, ¿no? Si hoy no estás logrando tener los clientes que deseas, si hoy no estás teniendo la cantidad de dinero que te gustaría tener en el banco, si no estás teniendo el éxito que deseas, si no estás llegando a donde deseas estar, es que ves como resultado el efecto. O sea, la situación económica, la situación con tu negocio, la situación con tus clientes, es el efecto. Es el efecto. La causa está dentro de ti. La causa es los pensamientos, las creencias, son tus emociones, ¿no? Es desde dónde estoy haciendo las cosas. Entonces ahí es cuando dices, mira, como veo que no tengo clientes, voy a buscarme otro curso para aprender esa nueva estrategia, voy a aprender a utilizar la inteligencia artificial y estoy queriendo. Imagínate que coges una hoja impresa y te sale una serie de letras y tú dices, ay, voy a borrar esta letra, la voy a cambiar porque, pero es que aquí no es donde se puede cambiar el resultado, el efecto, se tiene que cambiar dentro del ordenador porque aquí ya está impreso. Esto es el efecto, la causa está en el ordenador que ha creado esa letra, esa palabra. Entonces, si tú la quieres cambiar, no puedes cambiarlo desde fuera, lo tienes que cambiar desde dentro. Cuando uno está queriendo cambiar el efecto, no está teniendo resultados, por más que hace, por más que invierte, por más que quieres cambiar las cosas, sigues teniendo los mismos resultados. Entonces, ahí es donde hay que empezar a observarse. Hay que empezar a observar qué tipo de creencias son las que yo tengo, por ejemplo, con relación al dinero, por qué el dinero no está llegando en la cantidad adecuada, por qué no están llegando los clientes que yo tengo. ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Qué autoconcepto tengo de mí? ¿Qué ideas puedo tener a lo mejor con relación al negocio? ¿Qué ideas puedo tener con relación a la venta? Todo eso es lo que me está dando el efecto de la causa que son todos esos pensamientos y esas emociones, de todo eso que estoy viviendo en el exterior. Por lo tanto, es muy importante que nos demos cuenta de que nada de lo que está pasando fuera es real,
sino que todo lo estoy creando yo a través de mi propia proyección, de lo que yo creo, de cómo funciona la vida, de cómo yo creo que hay que hacer las cosas y desde donde yo estoy emitiendo una vibración. Estoy transmitiendo una vibración porque lo que yo siento que soy, eso me lleva a una emoción. Piensa que en toda emoción hay un montón de pensamientos, hay millones de pensamientos atrapados en una emoción. Y muchas veces yo que trabajo la reprogramación de cromosomas y emociones traumáticas, porque ahora es una técnica que me ha traído la vida después de una situación difícil, y es donde me doy cuenta de que ahí podemos liberar las emociones que vienen muchas veces de vidas pasadas incluso, de nuestro linaje, tanto materno como paterno, y son información que ya vienen en nuestro ADN y que esas emociones inconscientemente nosotros las estamos proyectando hacia afuera. Son la causa que nos están trayendo el efecto. O sea, la relación con el dinero a lo mejor no viene ni siquiera de esta vida, ni de mi propia experiencia, sino de situaciones que vivieron mi familia, mi linaje, y que eso ahora lo tengo que venir yo a trascender. Si yo no soy consciente de esa emoción de pobreza, a lo mejor, o de esa situación donde yo no soy capaz de sentirme valioso, lo voy a seguir reflejando fuera. Y eso simplemente, aunque el negocio parece que ha venido para que ganemos dinero, el negocio está proyectando ese efecto de esa causa que está dentro y que yo puedo tener la responsabilidad de cambiarla, porque se pueden cambiar las causas, se pueden cambiar esos pensamientos, se pueden cambiar las creencias, se pueden trascender esas emociones, pero tengo que ser responsable y decidir hacerlo. O sigo trabajando en el efecto, sigo haciendo más cursos, sigo invirtiendo en más mentores para que me ayuden a salir de esa situación. Pero por más que lo hagas, te puedo asegurar, yo llevo 10 años haciéndolo eso y no funciona. Entonces eso luego nos lleva al principio de vibración, porque tu frecuencia vibratoria, o sea, tu emoción, tiene una frecuencia. La escalera de la conciencia de David Hawkins, verás cómo nos está marcando una serie de emociones. Y dependiendo de la emoción, la vergüenza es la emoción más baja, luego está la culpa, el miedo, la ira, todas esas emociones son las que vive en la víctima y el hacedor controlador. Las personas que empiezan a vibrar alto, que son los manifestadores conscientes, ya empiezan a vibrar en paciencia, empiezan a vibrar en amor, empiezan a vibrar en pues, aceptación, empiezan a vibrar en conocimiento, empiezan a vibrar en otra frecuencia vibratoria, porque esa es la que causa el efecto de lo que yo estoy viendo fuera. La información que yo tengo en mi campo energético tiene una información y esa información tiene una vibración que es la que me lleva a tener esa emoción y la que me lleva a tener esos pensamientos que me lleva a tomar decisiones y hacer acciones desde ahí. Entonces, el principio de vibración nos dice que el efecto de no tener clientes son tus emociones y tus pensamientos, porque vienen de esas emociones atrapadas, quizás de un trauma del pasado, como te decía, o que es la que está creando esa frecuencia vibratoria que te mantiene en ese estado de conciencia de controlador y hacedor. Y la solución es liberar la emoción atrapada, que contiene esos millones de pensamientos que están llevándote a que hoy sigas teniendo los mismos resultados, o sea, ese efecto. Puede que atraigas clientes que no tienen dinero, que no te compran, que solo curiosean, y ese es el efecto de tu frecuencia vibratoria. Ellos son solo los que te están mostrando qué es lo que estás emitiendo al campo, porque tu energía calibra en la misma frecuencia de baja vibración que tienen ellos. O sea, al final, todos los clientes que atraemos a nuestra vida, el dinero que atraemos a nuestra vida, está calibrando en la misma frecuencia vibratoria que nosotros. O sea, si tú, por ejemplo, pues te cuesta pagar o invertir en ti o invertir en formaciones o te da miedo soltar, porque al final muchas veces el tema con el dinero es el miedo a soltar, eso hace que tus clientes, los clientes que atraigan, también tienen miedo a soltar, también tienen miedo a cambiar, también tienen miedo a... Entonces, estás atrayendo el mismo, en tu negocio, estás atrayendo ese mismo tipo de personas que son como tú. Están vibrando en la misma frecuencia que tú. Si tú estás en miedo, en ira, en toda esa frecuencia vibratoria, vas a atraer a ese tipo de personas. Entonces, para poder cambiar todo eso, como te digo, hay que ser conscientes y por eso es un manifestador consciente se trabaja mucho en trabajarse todas estas emociones, todas esas creencias, pensamientos que nos están llevando a vibrar en esa frecuencia vibratoria. Y eso nos lleva al principio de coherencia.
no puedes ver un efecto totalmente diferente a la causa. O sea, no puedes ver en tu vida nada diferente que no esté en coherencia con lo que tú eres. Pero como tú no eres un ego, como tú no eres un ego que simplemente ha venido a sufrir esta vida, sino que tu ser divino sabe que tienes algo más grande dentro de ti y que no le estás sacando el potencial. La coherencia tiene que ver como que te está llamando, te está diciendo, sé coherente con quien realmente eres. Tú eres amor y no eres miedo. Tú eres poder y no eres fuerza. Tú eres un ser divino y no eres un ego. Por lo tanto, la coherencia nos está llevando a que decidamos dónde queremos estar. Como te decía, el curso de milagros nos lleva a que continuamente observemos que tenemos que elegir. Dice, no puedes seguir a dos maestros, no puedo seguir a un pensamiento de miedo y un pensamiento de amor. O estoy en uno o estoy en el otro, no puedo estar en los dos, la mente no da para eso, entonces que tenemos millones de pensamientos en un día. Si nos enfocamos en uno de miedo, vamos a empezar a entrar ahí en un círculo vicioso de pensamientos y nos va a llevar a más miedo y nos va a llevar a más preocupación. Eso va a crear una frecuencia vibratoria y desde ahí estoy transmitiendo porque vamos a sentir emociones de miedo, pero esas emociones ya están ahí atrapadas porque están repetidas desde tantas veces a lo largo de tu historia que sigue ahí atrapada. Eso no se libera si no hay un trabajo interno. Pero tú puedes decidir, o sea, el trabajo de querer cambiar la manera de ver las cosas es una decisión. Tú puedes decidir que quiero ver las cosas desde otro lugar. Es una decisión y para eso es un entrenamiento. Por eso el curso dura un año, porque es un entrenamiento para estar continuamente todos los días observando el exterior, observando los efectos y dándote cuenta que eso es una oportunidad para perdonarme a mí, para perdonar al otro, para perdonarme a mí y por esa situación, porque el otro simplemente me está ayudando a que yo vea cómo yo estoy viendo esa situación conflictiva porque todavía tengo conflicto dentro de mí. Si yo estuviera viviendo en el amor como el ser iluminado que yo soy, si yo estuviera viviendo en amor y en paz y en alegría y felicidad, no estaría observando en el mundo el miedo, el dolor y el sufrimiento, porque no formaría parte de mi sistema de pensamiento. Pero como todavía no logro salir de ese sistema de pensamiento, lo que hago es seguir viendo situaciones conflictivas, no tener clientes, no generar dinero, que no lleguen las oportunidades que me gustaría, no se cierren acuerdos. Todo eso son oportunidades para que yo pueda liberar la negatividad, para que yo pueda decidir que quiero ver de otra manera, para que yo pueda empezar a hacer ese reconocimiento coherente del ser que yo soy. Eso es un trabajo realmente de trabajar hacia adentro para ver un efecto totalmente diferente fuera. Si yo empiezo a ver amor en todo lugar, si yo empiezo a pedir paz para ver las cosas desde la paz y no desde el ataque, si yo empiezo a trabajar desde ahí, empezaré a ser coherente con lo que soy. Soy un ser divino y desde ahí voy a empezar a traer otro tipo de resultados. Voy a empezar a vibrar desde otra frecuencia, voy a elevar mi frecuencia vibratoria y voy a empezar a traer otro tipo de situaciones a mi vida. Pero mientras no, pues es como ir limpiando tu basura que tienes interna, energética, emocional, mental, que hay que quitar. Y eso nos lleva al principio del ritmo. El ritmo nos dice, todo es perfecto, todo pasa para algo y por algo, porque todo tiene un propósito. O sea, que los resultados que tienes hoy son perfectos porque gracias a esos resultados quizás hoy estás viendo este vídeo. Si no hubiera sido por eso que te está pasando fuera, no estarías buscando hacer las cosas desde otro lugar. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Si no hubiera sido porque yo me quedo sin clientes y me quedo sin ingresos, no hubiera quizás parado de estar buscando estrategias o de seguir haciendo lanzamientos porque estaría siguiendo, pues teniendo resultados y todo me iría perfecto, maravilloso. Y piensas, bueno, pero otras personas sí que les funciona, sí que les va bien. Quizás para ellos necesiten otro proceso para poder hacer esa transformación. Por eso existe el principio del ritmo. Como todo tiene un proceso. Por ejemplo, un bebé no nace hasta los 9 meses y si nace antes, ese proceso se ha roto y quizás tenga algún problema ese bebé. Una flor nace cuando llega la primavera, ¿no? Un fruto nace cuando llega su momento. La calma llega después de una tormenta, o sea, todo tiene un ritmo, todo tiene un proceso. El problema es que nosotros queremos que ese proceso vaya más rápido. Ahí está la impaciencia, está la falta de confianza, está la desesperación,
está la falta de constancia, porque cuando algo no funciona y vemos que no está saliendo al ritmo que nos gustaría a nosotros, entonces lo soltamos y vamos a otra cosa diferente, ¿no? Y entonces ahí no estamos siguiendo la ley del ritmo, el principio del ritmo, que nos dice todo tiene su momento, todo pasa en el momento perfecto, pero si no tienes la suficiente paciencia para poder aceptar la situación que estás viviendo ahora, entonces lo dejarás pasar y tendrás que volver a repetir, ¿no? Es como el que no aprende la lección tiene que volver a repetir. Y a lo mejor te has dado cuenta de que vuelves a repetir la misma historia, vuelven a pasar las cosas, porque a mí me pasaba, ¿no? Era como ahora estoy en una formación y me vuelve a pasar lo mismo y vuelvo a tener el mismo resultado y vuelvo a tener que buscar otro curso y busco otro mentor y busco otro mentor y no salgo de ahí. Y en ese círculo vicioso te das cuenta de que lo único que estaba haciendo es buscando fuera y no escuchando dentro, y estaba queriendo que las cosas pasaran como yo quería que pasaran, en el momento que yo quería que pasaran, y como no pasaban, abandonaba y no era constante ni era perseverante. Me faltaba confianza en la vida y era muy impaciente, con lo cual no estaba siguiendo la ley del ritmo, y si no sigues la ley del ritmo vas a sufrir. La ley del ritmo es confiar totalmente, y eso nos lleva al siguiente principio, que es el principio de la fe. O sea, al final la fe es confiar en aquello que no se ve, en aquello que no sabes cuándo va a suceder. Sí que es importante observar que nosotros todos vamos a tener sueños. Yo siempre digo, que estés desarrollando este proyecto, este negocio, no es casualidad también. Él ha venido a tu vida, o sea, ha llegado hasta ti, este vídeo ha llegado hasta ti, aquel sueño que te vino un día, que tuviste una intuición, que conociste a una persona, un proyecto que se presentaron y que sentiste que te gustaba, todo esto llega para que tú trabajes en ti. No solamente para ganar dinero, que es el resultado, que es el efecto que queremos que tenga siempre nuestro proyecto. No, nosotros en realidad en el negocio viene para que podamos trabajar dentro de nosotros. Por lo tanto, la fe, es decir, tú puedes tener sueños, tú puedes ponerte metas, tú puedes ponerte objetivos, pero hazlo con el ritmo, o sea, hazlo siendo constante, hazlo siendo paciente, pero luego también ten fe. Y la fe nos lleva a confiar en la vida. La fe nos dice, confía en la vida, que si te se ha cerrado una puerta es porque se tenía que cerrar, porque si no se cierra una puerta no puede abrirse otra puerta, que a lo mejor es el siguiente nivel hacia donde el que tienes que ir. O sea que muchas veces tenemos miedo a que nos quedemos, pues que no funcionen las cosas, que no salgan bien, pero todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Y cuando no confiamos en la vida de que eso ha pasado para algo, como una enfermedad, como una situación difícil que nos lleva pues, a una situación económica crítica o lo que sea, todo eso cuando lo podemos ver en perspectiva, siempre podemos observar que detrás de eso había una gran bendición y que si no hubiera pasado esa situación, quizás hoy no estaríamos donde estoy hoy. La fe es tener confianza y sobre todo tener compromiso. O sea, cuando yo puedo sentir ese compromiso con mi yo real, o sea, con mi yo divino, en ese momento voy a empezar a escucharme. Esa es la fe también, escuchar esa voz interior, de observar afuera las señales, de observar las causalidades, observar las sincronicidades que nos da la vida, y que yo cuando me quedo sin clientes, me quedo sin ingresos, decido abrir la mente divina, que es una comunidad donde yo siento que ahí es donde yo tengo que empezar a aportar y empezar a compartir toda esta información, todo esto que empieza a despertar en mí, que ya hacía años que venía despertando, pero que no le estaba tomando ese compromiso, no estaba siendo perseverante en ese compromiso, porque no estaba confiando suficiente en la vida de que este era el camino. Entonces, en el momento ese, pues me llegan oportunidades. De repente me llegan a participar a dos congresos que justo se llamaba uno El despertar de la conciencia, que dices, ¡guau! ¡Qué casualidad! ¿No? Lo que yo estoy compartiendo es eso. Yo quiero que las personas eleven su nivel de conciencia pasando del hacedor al manifestador, y que de alguna forma empiecen a elevar su conciencia y también empiecen a vibrar alto, y desde ese vibrar alto ya no hago las cosas desde la necesidad, porque las hago desde el amor. Y cuando empiezo a hacer las cosas desde el amor es porque confío totalmente en la vida, tengo fe en que todo lo que tiene que venir vendrá, y no sé el qué. No sé el qué, ni cómo, ni cuándo, pero yo sé que algo maravilloso va a venir a mi vida, porque yo ya siento que soy feliz, yo ya siento que soy rica, yo ya siento que soy próspera, yo ya siento que todo lo que tiene que llegar a mi vida ya está aquí, pero no lo busco.
viene todo. Y ahí es donde viene el último principio, que es el principio de la rendición. Rendirte significa hágate su voluntad y no la mía. Porque venimos a este mundo pensando que el ego sabe dónde queremos ir, sabe que tenemos una misión, un propósito, y todos nos empeñamos en buscar ese propósito y esa misión. Y el curso de milagros dice que tu única función es la salvación. Y la salvación significa que despiertes y entiendas que tu mente ego no es la que tiene que llevar la rienda, sino que es tu ser, que despiertes y que entiendas que tus hermanos, todas esas almas perdidas que están ahí en el mundo, que crees que son tus clientes, que creen que son tu pareja, tus hijos, tus padres, todas esas almas también tienen que despertar. Y esta sería nuestra función, ayudar al ser divino, a Dios, si quieres llamarle, que ayudarle a que todo el mundo vaya a un estado del ser más elevado para que todos podamos vibrar en una frecuencia de alta de vibración. Se dice que vamos hacia una nueva humanidad donde vamos a vibrar en la quinta dimensión, donde la energía del amor va a ser la que, bueno, pues esté dominando, por así decirlo, y desde ahí no nos va a faltar nunca nada, ¿no? Entonces, ese es el principio de la rendición. Yo me rindo a que tú me guíes y que seas tú el que me diga hacia dónde tengo que ir. Eso no significa que no me tenga que poner propósitos por las mañanas y que quiera hacer cosas y moverme hacia algún lugar, pero también voy a observar qué me dice mi cuerpo, voy a observar qué me dice mi mente y voy a observarme, porque eso me va a dar las señales de si estoy o no estoy en el camino. Entonces yo digo que tu negocio es para que tú expandas tus dones y talentos para compartirlos con el mundo y desde ahí verás cómo todo te será dado. Todos venimos a este mundo con esos dones y talentos innatos que muchas veces no los reconocemos o no les damos el valor que tienen suficientes. Entonces, cuando uno siente que tiene un don, cuando uno algo se le da bien, cuando uno realmente es capaz de reconocerlos en ese momento, es cuando podemos empezar a compartirlos y eso hace que se expanda el don y eso hace que el don crezca cada día más y eso hace que se despierten otros dones espirituales, que empecemos a tener esas conexiones más espirituales, ¿no? Porque vamos creciendo en frecuencia y entonces vamos conectando con otra vibración totalmente diferente que nos trae otro tipo de energía. Por ejemplo, el tema de los dones y talentos va a ser un tema que trabajamos en la mente divina, donde ahí estamos trabajando diferentes clases, donde nos reunimos cada semana y ahí nos encontramos y hablamos de diferentes temas y luego reflexionamos sobre todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a compartir sus dones desde ese rendirse, desde, bueno, esto es lo que me has dado, para que yo lo comparta con el objetivo de elevar conciencia y el despertar de la conciencia y el despertar de la humanidad para esa nueva frecuencia vibratoria, rendirse es dar amor a todas las formas de vida, pero nosotros los primeros, porque muchas veces empezamos a dar, a dar, a dar, y cuando uno no se abre a recibir es porque no estás dándote a ti mismo. También significa que das un servicio desinteresado, o sea, dar de forma incondicional sin esperar nada a cambio. Cuando compartes en las redes, cuando haces un lanzamiento, cuando haces una sesión de ventas, siempre hay una expectativa de un resultado. Entonces, la idea es que podamos cambiar eso. Yo no te digo que no dejes de hacer lanzamientos, que no dejes de hacer estrategias ni de compartir en redes. Digo que lo hagas sin esperar nada a cambio. Porque cuando no estás teniendo, cuando haces eso, no estás poniendo esa energía de necesidad. Y entonces cuando hay necesidad es que hay miedo, porque no tengo. Como no tengo, pues quiero. Y como no tengo, pues tengo miedo a perder lo que tengo. Y entonces no estoy dando desde la autenticidad, no estoy dando desde la apertura, no estoy dando realmente desde un amor a quien soy, en mis dones y talentos, compartirlos sin quedarte con nada, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando estás dando de forma desinteresada e incondicional, realmente es cuando estás haciéndolo desde un estado de alta vibración. Resumiendo, tu negocio ha venido a ser un canal que te ayudará a elevar tu nivel de conciencia y si puedes ver todas las experiencias desde el ser y no desde el ego, esa será tu práctica espiritual. El dinero, los clientes, los resultados que tienes hoy en tu negocio son proporcionales a los principios espirituales que te están guiando hacia el ser manifestador consciente e iluminado. La ley del orden, que es ser, hacer, tener. La ley de la causa y efecto,
que es lo que pasa afuera, es el efecto de una causa interna, o sea que tus emociones atrapadas y tus pensamientos limitantes son son la causa del efecto que estás viendo fuera. El principio de vibración, vibras en una frecuencia que te lleva a un nivel de conciencia y atraes a quien está en esa misma frecuencia, pero eso te ayuda a tomar conciencia para que puedas perdonar y sanar con el otro. El principio de coherencia, dice, la vida es coherencia y no puedes tener nada que no eres. Para tener otros resultados, cambia tu estado del ser. Vive en amor, alegría y paz, y ese es el gran aprendizaje. El principio del ritmo. Todo es perfecto, todo ocurre en el momento, lugar y donde tiene que ocurrir, todo sucede para que llegues a despertar. La fe, si tuvieras la fe de un granito de mostaza, moverías montañas. Eso también lo decía Jesús, ¿no? La fe es confiar en la vida, es compromiso con tu ser y perseverar en ese proceso, porque si no, todo se vuelve más difícil y es como repetir curso, porque parece el día de la marmota, se repite, se repite, se repite. Luego, el principio de rendición. Entrega tus metas y tus objetivos y sueños a la divinidad. Da sin esperar nada a cambio, da amor a todas las formas de vida, empezando por ti. Eleva tu nivel de conciencia liberando los bloqueos al amor para vibrar más alto cada día. Y ten mucha paciencia porque todos estos principios se llevan a cabo a través de un proceso. Así es un proceso de despertar. Si no tuviéramos que vivir todas esas experiencias, seríamos todos seres iluminados y entonces no tendríamos que estar viviendo en este cuerpo humano. Así que hay que tenernos paciencia, hay que tener paciencia en el proceso, todo es perfecto, todo está bien, todo tiene un ritmo y la vida siempre te va a recompensar cuando estás en ese proceso. Y no es que no vayas a ganar dinero si estás haciendo el proceso espiritual o el camino espiritual, sino es que ya no lo persigues y entonces es cuando te llega. Buda decía, el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ese es el proceso. En el momento en que tú ya no necesites perseguir el dinero, necesites perseguir los resultados, es cuando llega, porque se te da todo. ¿Y qué pasa en mi negocio cuando sigo estos principios? No es que tengas que dejar de hacer las cosas que estás haciendo ahora, sino que observes desde dónde las estás haciendo, que observes los efectos, porque esos resultados son los efectos de la causa de los pensamientos y emociones atrapadas que están dentro de ti, de esas creencias que están dentro de ti. Estas creencias y estas emociones son las que te llevan a vibrar una determinada frecuencia y esa frecuencia es la que estás transmitiendo al campo y ese campo es el que te está reflejando el resultado con el efecto. Para cambiar eso, simplemente tienes que observarlo y decidir que quieres cambiarlo. A veces uno solo lo puede hacer, otras veces pues necesita ayuda. Cuando todo este proceso de despertar para pasar del hacedor al controlador y convertirme en una manifestadora consciente, fue un periodo donde yo me sentía vacía, me sentía apática, no tenía ganas de hacer nada, ya estaba cansada de seguir haciendo y haciendo y haciendo para el resultado que siempre tenía. Entonces incluso me llegué a poner enferma. Y ahí es cuando aparece en mi vida la técnica de reprogramación de cromosomas y emociones traumáticas. Y ahora es cuando entiendo cómo todo se sincroniza, porque dices, wow, ahora entiendo que tengo que ayudar, y también a mí primero, el liberar esas emociones traumáticas que son las que están emitiendo esta vibración al campo, de no sentirme valiosa, de no sentirme merecedora, de no sentirme suficiente, y desde ahí es de donde estaba haciendo las cosas. O sea, yo buscaba en cada curso sentirme suficiente, pero también el resultado me decía que no lo estaba haciendo. Por lo tanto, seguía buscando otras formaciones para sentirme suficiente, pero el resultado seguía diciéndome no eres suficiente. Con lo cual, la vida me estaba dando para que yo buscara la causa y que dejara de cambiar el efecto en el exterior. Así que ahora tengo una técnica energética y cuántica que ayuda a liberar las energías atrapadas en el cuerpo emocional, mental, físico y energético para que las personas que estén en ese camino de elevar su nivel de conciencia y vibración, pues pueda ayudarlas a través de eso, ¿no? Lo que parecía un problema de salud en mi caso, me llevó a una bendición para luego poder ayudar con esa herramienta a otras personas. Y cuando ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y de ahí, a poco tiempo, llegó el curso de milagros y de nuevo pasó algo que no esperaba, que me quedé sin clientes, como te decía antes, después de 12 años como mentora. Dejé de generar ingresos y mi mente, pues claro, entró en pánico porque dices, ¿y ahora cómo voy a pagar facturas? Pero también es verdad
que tenía ahorros y mi mente decía, bueno, esto me da tranquilidad, pero no es desde ahí donde tengo que tener la tranquilidad. Eso es la mente la que necesita la tranquilidad y saber que tiene dinero, pero es que yo me quiero sentir en paz independientemente de si tengo o no tengo dinero. Entonces, ahí es cuando yo decido que quiero hacer las cosas desde otro lugar y algo me decía, confía, confía, confía en la vida. Y cuando una puerta se cierra, se abre otra. Ahí es cuando nace la mente divina, esta comunidad. Me gustaría formar parte de esta comunidad mente divina. Es una comunidad donde nace desde esa necesidad de querer experimentarme todos estos descubrimientos y aprendizajes, porque al final, como dice el curso, un maestro aprende enseñando y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Estoy compartiendo aquello que yo aprendo para irlo integrando en mi día a día. Así que la mente divina es una comunidad donde integramos la espiritualidad dentro del mundo de los negocios para aprender a conectar con el ser y trascender el ego, o sea, trascender el hacedor controlador para pasar al manifestador consciente y confiar en la vida, soltar todos los apegos y resistencias desde donde veníamos haciendo las cosas hasta ahora. La mente divina también nace para contribuir a elevar ese nivel de conciencia del mundo a través de nuestros negocios. Ahí fuera hacen falta muchos profesionales que estén dispuestos a ponerse al servicio del amor y no tanto a seguir persiguiendo el dinero, porque al final ese es un objetivo muy egoísta. Seguir persiguiendo clientes, seguir persiguiendo los resultados, seguir persiguiendo el éxito, como si ese fuera realmente el propósito de nuestros negocios, ¿no? Hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. La nueva humanidad estará vibrando en una conciencia de alta vibración y es nuestro compromiso y responsabilidad, cuando ya estamos en este camino, acompañar a todas esas personas que están perdidas, a recordar que han venido a ser felices y a vivir en plenitud y en amor, con su verdadera esencia divina. Y si quieres formar parte de esta comunidad de valientes profesionales conscientes, entonces solo tienes que completar el formulario que tienes aquí debajo en este vídeo y te cuento más detalles. Bueno, espero que hayas disfrutado de todo este contenido. La verdad es que a mí me apasiona hablar de todo esto. Siempre me apasiona compartir cualquier cosa que aprendo, pero sé que ahora todo este conocimiento es algo que hace falta integrar mucho en el día a día, que las situaciones que vivimos pues nos están mostrando toda la negatividad que aún tenemos dentro y dentro de nuestro campo energético y que todo nos está ayudando a poderlo liberar. En esta comunidad, pues lo que estamos haciendo es ese trabajo de llevar a cabo esos principios, de trabajar en ellos, de compartirnos y ese es uno de los compromisos más importantes de la comunidad Mente Divina. No es el precio, sino el compromiso con el que tú pagas es la participación, el estar presente, el estar compartiendo y aportando valor a la comunidad. Así que si esto es algo que te interesa, espero verte ahí. Gracias por estar ahí, gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final. Espero saber si quieres comentarme qué te has llevado a este vídeo y que nos veamos pronto dentro de la comunidad Mente Divina. Un beso, chao.